Líderes europeos están dispuestos a enviar militares a Ucrania. La idea que han liderado Reino Unido y Francia tomó más fuerza luego de la cumbre que se realizó en París, en la que más de 30 mandatarios de la Unión Europea y de países fuera del bloque como Canadá y Noruega discutieron cómo respaldar a Kiev. A la propuesta de mandar tropas le llaman coalición de voluntarios, aunque no todos la respaldan como Italia. Aún así, los políticos europeos reunidos en Francia se concentraron en buscar la manera de darle garantías de seguridad a los ucranianos, incluso si no tienen el respaldo de Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron habló de cómo sería la coalición y la diferenció de una misión de paz. Estas fuerzas de respaldo, que fue la propuesta franco-británica de hace unas semanas, no están destinadas a ser fuerzas de mantenimiento de paz. Aclaré ese punto en respuesta a uno de sus colegas. No están destinadas a ser fuerzas presentes en la línea del frente, no están destinadas a sustituir al ejército ucraniano, pero serían fuerzas de unos pocos estados miembros, ya que no hay unanimidad al respecto. Algunos estados no tienen la capacidad para hacerlo, mientras que otros sí tendrían el contexto político o el aval para hacerlo. Estas serían fuerzas presentes en lugares estratégicos previamente identificados con los ucranianos, ofreciendo apoyo a largo plazo, tranquilidad a los europeos y sirviendo como elemento disuasorio ante una posible agresión rusa. Por su parte, Rusia se ha opuesto a una presencia militar extranjera en Ucrania. Alega que esto sería extender las fronteras de la OTAN, solo que con otras banderas, pues al fin y al cabo, países como Francia y Reino Unido hacen parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ucrania rechaza esa postura, diciendo que es su territorio. Hemos hecho un énfasis común sobre todos esos países de que Rusia no debería y no puede dictar la fuerza personal de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos pueden hablar de su propio país, al interior de sus fronteras. Eso no es de nuestro interés, pero no pueden dictarnos esto. Y es importante en esta dirección que no tengan ningún tipo de respaldo en Europa. Podemos ver que no tienen respaldo en Europa. La mayoría de países, al menos la coalición que se reunió hoy, todos respaldan la noción de que Ucrania debe preservar un ejército fuerte, uno que pueda contrarrestar la invasión rusa. Es importante que esta misma actitud esté presente en Estados Unidos. Pero ¿realmente está lista Europa para respaldar militarmente a Ucrania sin importar la posición de Estados Unidos? ¿O es una amenaza para Rusia que podría romper el acuerdo de cese al fuego que se está discutiendo? Ese es el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y hoy me acompaña Juan Antonio del Castillo Macete, teniente general retirado del Ejército del Aire y del Espacio de España. Él se conecta desde Madrid. Y en Buenos Aires está Damián Sichero, analista internacional y profesor universitario. Un placer compartir este espacio con ustedes. Y antes de comenzar la discusión, les recuerdo a ustedes dos y a toda nuestra audiencia que nos pueden seguir en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también los invito a que escuchen el debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Juan Antonio, comienzo con usted. ¿Cómo sería esta coalición de voluntarios? ¿En qué consiste? Buenas noches y muchas gracias por la invitación, y desde luego el tema no puede ser más de actualidad y de interés. Si queremos inspirarnos en un ejemplo cercano, en Afganistán ya se produjeron despliegues de fuerzas con esa conformación y que iban bajo el mandato de las Naciones Unidas. Y bueno, pues es una coalición con reglas especiales y con capacidades las que exige el teatro y para las misiones que se han determinado de antemano. Pero en cada caso, según los términos del acuerdo que se establezca, se definen las características de esa fuerza. Pensemos en términos muy simples qué componentes tendrían del ejército de tierra y del ejército del aire, porque uno de los términos que se trata en el acuerdo de paz sería el de la garantía de el espacio aéreo, la supervisión del espacio aéreo, que requeriría pues el despliegue de probablemente de radares en tierra y de aviones de AWACS o parecidos como los que tiene Suecia.
Y al respecto, todavía falta por conocerse los detalles de dónde puntualmente estarían estos militares. Al respecto, Macron aclaró que en las próximas semanas van a determinar el mapa y el formato de los despliegues. Damián Sichero, bienvenido usted también al debate. Teniendo en cuenta estos puntos que menciona Macron y que también menciona Juan Antonio, ¿cuál es la diferencia entonces entre esta coalición de voluntarios y una misión de paz? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que Macron y la mayoría de los países europeos que están dispuestos a enviar tropas a Europa están tratando de no generar ningún tipo de incomodidad en Rusia. Si fuera una misión de paz, Rusia podría argumentar que hay tropas de la OTAN dentro de Ucrania y que eso pondría de vuelta nuevamente a Rusia, que es la excusa que ellos han dado desde que invadieron justamente Ucrania. Y por eso me parece que en realidad hay misión de lo que serían esas tropas que podrían llegar a enviar para justamente no generar tanto temor en Moscú. Igual entiendo que la única forma de que realmente Europa pueda mandar tropas a Ucrania sería siempre y cuando Estados Unidos, es decir, la mayoría de los países europeos saben que es un gran riesgo y que si no tienen detrás de ellos a un país más poderoso que realmente los acompañe, yo creo que esto se concrete, más incluso teniendo en cuenta que dentro de la Unión Europea hay países que ya se muestran reacios, como bien mencionabas Italia, a seguir este lineamiento. Me parece que en el caso del Reino Unido y Francia, siendo las dos potencias nucleares de Europa, están intentando asumir esa responsabilidad de proteger a Europa, sabiendo que Estados Unidos de alguna manera se retira, pero el problema que tiene tanto Londres como París es que nota que ellos realmente van a liderar el viejo continente una vez que Washington se retire de alguna manera. Aquí quiero preguntarle, Damián, por un punto que usted menciona y es la ausencia de respaldo de Estados Unidos. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, y lo hemos analizado en este debate en múltiples episodios anteriores, Washington no está dispuesto a respaldar militarmente a la Unión Europea concretamente, y por eso el bloque de los 27 ha hecho diferentes caminos para redoblar su presupuesto en materia de defensa. En medio de este contexto, Damián, ¿necesitan los europeos el respaldo de Estados Unidos para poder enviar tropas o no? Es una muy buena pregunta y yo creo que Europa se enfrenta a un debate muy importante. Ellos durante años renunciaron básicamente a lo que era su propia defensa, sabiendo que Estados Unidos los iba a defender de cualquier ataque, y aprovecharon esa oportunidad para invertir miles de millones de dólares en seguridad social, ¿no? Pensiones, etcétera, lo cual ha permitido que Europa tenga una calidad de vida extremadamente buena para su población. Pero hoy en día me parece que están pagando los costos de no haberse preocupado por... Yo soy profesor, ¿no?, de teoría de relaciones internacionales y no puedo dejar de mencionar, existe una policía mundial que proteja a los países y que los países dependen de sí mismos para sobrevivir. Europa parece haberse olvidado de ese concepto tan básico, delegó su defensa a otro país que durante mucho tiempo estuvo dispuesto a defenderla, como Estados Unidos, pero bueno, las condiciones internacionales han cambiado, la Guerra Fría ha terminado ya hace 30 y hoy Estados Unidos tiene no están en Europa, sino que están en el Asia-Pacífico. Por ello Europa ahora necesita rápidamente rearmarse, pero se enfrenta a dos grandes problemas para lograrlo. Primero es que la industria europea una capacidad justamente para apoyar a Ucrania, por lo que aunque haya dinero para invertir, la industria no va a poder rápidamente suplirle la ausencia de Estados Unidos. Y Europa va a tener que poco a poco recortar el gasto social para poder reinvertirlo en armamento, en defensa, y todos sabemos que eso va a generar un malestar en la población, porque poco a poco la población de vida, no quiero decir mala, pero quizás no tan buena como venía teniendo, por lo que, bueno, Europa está en esta situación donde diríamos que se quedó sin el pan y sin la torta, ¿no? Unidos, y próximamente se va a quedar sin su envidiable seguridad social. Usted decía tal cual que Reino Unido y Francia son los únicos países europeos que tienen capacidad nuclear. A esto hay que sumarle además que estos dos países tienen una de la capacidad militar más grande del viejo continente, junto también con España e Italia y también Polonia. Juan Antonio,
¿Es necesario que estos 5 países, los que tienen más cantidad de tropas, puedan unirse para enviar soldados a Ucrania? O aquí, por ejemplo, el disenso de Italia puede significar que los europeos no tengan la capacidad suficiente para respaldar a Kiev. Si me permite retornar sobre el intervenido por el compañero de panel, la pregunta que le has hecho sobre si Europa puede mandar fuerzas sin... me ha parecido entender que te referías a sin la autorización de no sin la Estados Unidos, autorización, sin duda, sino sin el respaldo. Es decir, sin que Estados Unidos envíe también tropas. Solamente los europeos. ¿Tienen la capacidad suficiente? Bien. Depende cómo sea la misión. Hoy está reto a los rusos un ejército que en teoría era tanto técnica como en cantidad de fuerzas, en cantidad de equipos, era muy inferior al ruso y sin embargo llevan 3 años reteniéndoles, incluso han hecho un par de contraofensivas con éxito. Lo que quiere decir que no es tan fiero el león como lo pintan, el oso parece que flojea en algunos temas. Y lo cierto es que la misión que se encomendaría hoy por hoy, con lo que tal como están las negociaciones, que se encomendaría a esa fuerza de seguridad de Europa, pues sería muy limitada. Y en teoría no iba a ser de combate, lo que quiere decir que no estamos hablando de los 400.000, ni siquiera los 60.000 hombres que se hablaba en conversaciones anteriores. En cualquier caso, hay un triángulo que, digamos, está actuando con peso en esta nueva conformación de voluntades en Europa, que es el triángulo de Weimar entre París, Alemania y Polonia, que uno por muy amenazado, otro por la situación en la que se encuentra, como es Alemania, y el otro que tiene decisión definitiva de pesar en este proceso, que es Francia, ese triángulo de Weimar parece que tiene una cohesión suficiente como para que los demás serían participantes en la Coalition of the Willing, en la coalición de los voluntarios. Entonces ahí se irían sumando elemento por elemento. Pero lo que determina la suficiencia o insuficiencia serían las características de la... Y esa no se conocerá hasta que se determinen con precisión los términos del acuerdo de paz. Veamos, una de las condiciones que está poniendo Rusia es que no haya fuerzas occidentales. Si se ponen, a qué distancia se podrían situar de la línea del frente, si no se reconoce el territorio que ya tiene conquistado Rusia después de su invasión injustificada. Si se reconoce ese espacio es diferente a si no se reconoce, que se consideraría como zona de peligro, zona de riesgo, hasta dónde podría participar, por ejemplo, contratistas civiles, que los equipos que lleven las fuerzas tienen apoyo, soporte de contratistas civiles que tendrían que llegar hasta una zona que se considere de seguridad, no más allá. Entonces son muchos detalles que quedan por concretar como para hoy decir definitivamente comprometerse a que si 3 países, 4 o 5 tendrían fuerzas suficientes o no. También, como digo, pues los medios, es que cuenta mucho si se acepta la misión de la seguridad del espacio aéreo, de vigilar que no se vulneran la soberanía ucraniana en el espacio aéreo suyo, pues habrá que desplegar unos medios y unos equipos que, bueno, pues los tendrán que poner los países que los tienen. Y son, bueno, pues equipos muy sofisticados y que habría que ponerlos a cantidad suficiente para cubrir el muy grande espacio aéreo de... En efecto, quiénes irían a suelo ucraniano y dónde se ubicarían todavía no se conoce. De hecho, tanto Macron como Starmer, el primer ministro de Reino Unido, afirmaron que los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de los países de esta coalición de voluntarios se van a reunir en las próximas semanas precisamente para hablar de esos detalles. Sin embargo, quiero preguntarle algo, Juan Antonio, que usted menciona. Habla del triángulo de Weimar entre París, Alemania y Polonia. Sin embargo, a pesar de ello, el primer ministro polaco Donald Tusk dijo hace más de un mes que ellos no planeaban enviar soldados a Ucrania. Y recordemos, Polonia tiene uno de los mayores ejércitos europeos. ¿Sin Polonia pueden estar en Ucrania?
Bien, le corrijo un detalle mínimo, es el triángulo de Weimar con W al principio, ¿de acuerdo? No es Neymar el jugador de fútbol. Y bueno, pues ellos no pueden desplegar hoy por hoy y en la condición en la que se está planteando el problema, no pueden participar porque ya están participando. Quiere decir que los rusos han desplegado en Bielorrusia una serie de brigadas de infantería y bueno, pues están desplegándose las fuerzas polacas en la zona de la frontera que correspondería a su defensa de su país, de su territorio, si esas fuerzas rusas decidiesen atacar. Lo que quiere decir que ya está participando, de cierta forma. El teatro no se acaba en las fronteras donde están los carabineros. El teatro incluye, pues, como digo, el espacio aéreo, que tiene más ampliación, los espacios navales, donde en el Mar Negro tenemos ciertas noticias de que el alto el fuego parece que está funcionando, y, por supuesto, los territorios aledaños por donde les puede llegar el ataque, como llegó a Kiev en la primera ofensiva cuando llegó desde Bielorrusia. Lo que quiere decir que Polonia participando. Los otros dos tendrían los otros dos componentes del triángulo de Weimar. Eso iría con la pregunta adjunta de si la Coalition of the Willing, si la coalición de los voluntarios, funcionaría inmediatamente a la petición de los primeros. Y estamos hablando del Reino. Si el Reino Unido se sumase a esos tres, indudablemente el peso sería muy diferente, bastante más considerable. Y quiero preguntarle, Damián, si tenemos a los franceses, los alemanes, los polacos y los británicos en suelo ucraniano, ¿esto significaría llevar las fuerzas de la OTAN a ese país? Es difícil, ¿no? Definirlo de esa manera porque, a ver, legalmente hablando, no sería la OTAN la que está enviando las fuerzas porque en realidad, bueno, la OTAN no aprobaría envío de tropas, pero desde el punto de vista de Moscú, ellos podrían interpretar que lo que viene está por cumplir, que tropas de países miembros de la OTAN de repente están dentro de Ucrania. Es un hilo muy fino. Igualmente yo creo que al final del día Rusia sabe que no sería la OTAN la que está interviniendo y que en realidad estas tropas lo que hacen es intentar darle garantías de seguridad a Ucrania. Ucrania, lamentablemente, sin el apoyo estadounidense, no va a poder ganar esta guerra. No sabemos cuánto tiempo más resistirá, pero lo más probable es que en algún momento la pierdan. Y necesitan alguna garantía para por lo menos firmar algún acuerdo, sea un cese a las hostilidades, un acuerdo de paz. Bueno, después veremos en qué deriva. Y bueno, una forma de dar esta garantía de seguridad para Ucrania es que haya tropas de países europeos dentro de Ucrania, animarse a atacar estas tropas europeas, que la situación podría escalar notablemente. Pero bueno, es muy difícil saber al final del día cuál va a ser la estrategia que se va a implementar porque tenemos apoyar o no esta estrategia, qué países europeos van a enviar las tropas. Igual coincido acá con el que si los principales países en cuanto a ejércitos no envían sus tropas, ya empezaría con el pie izquierdo. ¿Y cuál sería, Juan Antonio, esa diferencia o ese hilo muy fino del que habla Damián entre tropas de países que hacen parte de la OTAN en suelo ucraniano a una presencia de la OTAN como tal? Muy sencillo. La OTAN es una organización que está amparada por un tratado y que tiene una estructura que si no participa no es la OTAN. Quiere decir, está el Consejo de Europa, de la Unión, perdón, el Consejo del Atlántico, que se reúne en Bruselas y tiene una estructura de mando y control con unos cuarteles generales, con unos medios asignados, con unos ejercicios anuales, y que las decisiones, para que sean decisiones OTAN, se tienen que tomar por consenso, quiere decir por unanimidad de todos los países participantes, en el Consejo de la OTAN en Bruselas, en el cuartel general en Zaventem, en Bruselas. Si no es así, no es la OTAN. Pero bueno, esto es el juego que está haciendo, el juego de la desinformación que está utilizando y utiliza muy hábilmente Rusia, cuando, pues bueno, si en teoría, si nosotros pusiésemos allí a 20 guardias civiles ya sería la OTAN, porque guardias civiles nosotros, las fuerzas de seguridad nacionales de la Guardia Civil, están comprometidos, asignados a la OTAN en una de las misiones que tenemos comprometidas que se llama Host Nation Support,
que quiere decir que cuando viniesen aquí, a lo mejor a España para ir a otro sitio, unas fuerzas americanas y tuviesen que recorrer parte del territorio nacional, pues la escolta se la daría a la Guardia Civil. Entonces, si he puesto así el mensaje de Rusia, si nosotros mandásemos 20 guardias civiles allí a dirigir el tráfico en Kiev, resulta que sería la OTAN la que estaba participando ahí. Es absurdo, vamos, esa es la desinformación. De todas formas, si me permite un tema, la guerra esta de la desinformación, Rusia la está llevando muy en paralelo y continuamente la está utilizando. Su fuerza hoy en Europa, su principal amenaza es la desinformación, la división de los países europeos y la polarización dentro de cada país. Esta mañana ha salido muy reflejada en los medios, pero muy, muy levemente, y casi ni se ha notado que Rusia le está ofreciendo a los europeos, en particular a los más agresivos o más decididos, que son los países nórdicos, participar en la nueva ordenación del Ártico. Quiere decir que las muy rentables rutas marítimas del Ártico que se están considerando y que se van a abrir, en las que Rusia quiere tener casi el dominio absoluto, para dividir a los europeos, dice, si sois buenos, os dejaré participar en la división del pastel de recursos naturales, petróleo, de minerales y de las rutas que tenemos nosotros el dominio en el Ártico. Entonces eso indudablemente produce división dentro de los países. Pues lo mismo con lo de la OTAN. Si nosotros aquí en España, la mitad de los partidos que soportan al gobierno actual están diciendo que no quieren que se participe en esa misión, esos son los que son los destinatarios de los mensajes de desinformación de Rusia. Incluso mencionó Putin que tiene un deseo genuino sobre Groenlandia. Recordemos que este territorio semiautónomo de Dinamarca ha estado sobre la mesa precisamente porque Trump dice que quiere comprarlo. Pero volvamos al tema. Juan Antonio, usted mencionaba algo muy interesante y es que Rusia está aprovechando la desinformación para decir que cualquier tropa de un país miembro de la OTAN en Ucrania significaría la presencia de la OTAN en ese territorio y por ende lo consideraría una amenaza. Damián, conecto esto con lo que usted decía, que se necesitan garantías de seguridad para llegar a cualquier clase de acuerdo y que una de las garantías serían tropas extranjeras. Pero teniendo en cuenta que Rusia está jugando con plantear esto como una amenaza directa de la OTAN a Moscú, ¿puede entonces la presencia de tropas extranjeras romper el acuerdo del cese al fuego que se está negociando? Es probablemente una de las cuestiones más delicadas, ¿no? Retomando un poco lo que hemos hablado en otra oportunidad, Rusia desconfía considerablemente tanto de Estados Unidos como de Europa. Por lo tanto, yo creo que mide centímetro a centímetro qué es lo que va a ceder y qué es lo que va a permitir que se haga. Y justamente una de sus grandes dudas debe ser si este ejército realmente es de la OTAN o si no lo es, si es un ejército europeo de paz o si en realidad lo que está haciendo es permitir que Ucrania se rearme para en el futuro intentar recuperar justamente las tierras que hoy están en posesión de Rusia. Es decir, es muy difícil eh, resolver la cuestión porque Rusia no va a confiar en Occidente. En los últimos 20, 30 años la desconfianza ha ido creciendo hasta que, obviamente se ha roto por completo y hoy no parece haber alguna posibilidad de acuerdo mutuo. Eh, yo también creo que Rusia aprovecha esta cuestión de la desinformación viendo el desconcierto que hay en Europa, ¿no? Europa, por un lado, se ha quedado sin su aliado, Estados Unidos, y también tiene un problema muy grande interno, porque por un lado tenemos 27 países que conforman un bloque comunitario, seguramente el proyecto comunitario más importante de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo esos 27 países los que les cuesta avanzar en proyectos de defensa conjunta, un ejército europeo, pero la opción de, digamos, dividirse y que cada país haga su juego en Europa tampoco es viable, porque los países europeos divididos pierden un gran potencial a la hora de confrontar a Rusia. Por lo tanto, hay un dilema ahí de cómo avanzar, de cómo realmente se puede resolver esto. Eh, Me parece que aquí quien hay que darle la razón es a Emmanuel Macron, que desde que llegó al poder en 2017 constantemente ha advertido que esto podía llegar a suceder
7, 8 años después, parece tener la razón. Y por eso es que hoy es quien lidera la Unión Europea, porque en parte se le está reconociendo esas advertencias que debidamente dio. Eh, en todo este juego quizás lo más importante a tener en cuenta es las armas nucleares de Francia y el Reino Unido, ¿no? Si Reino Unido y Francia envían tropas a Ucrania, hay que ver si esas armas nucleares sirven para disuadir a Rusia o ataque a estas tropas europeas o de que no lo hagan. Son todas especulaciones que incluso se basan en la poca información que tenemos realmente están planeando hacer. Y ahora quiero preguntarle a Juan Antonio sobre la propuesta que hace la oficina de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. A propósito de esta cumbre en París, la oficina sacó un comunicado en el que dice que se acordó también la importancia de la implementación y el seguimiento del alto al fuego por parte de un posible papel de Naciones Unidas. Usted, Juan Antonio, desde su experticia, ¿considera que la presencia de la ONU en todo esto podría ser algo favorable o no? Sería un nuevo jugador, sería deseable, sería muy improbable. Incluso si empezase a discusión con seguridad, tendría un veto inmediato por dos de los puestos permanentes del Consejo de Seguridad, lo que quiere decir que podríamos debatir sobre algo que hoy por hoy, es imposible. ¿Qué quiere decir? Que si se llegase a un acuerdo de paz y como parte de ese acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia acordasen que les interesa, porque están moviendo las fichas con sus intereses particulares, les interesa que entre como nuevo jugador las Naciones Unidas, lo aprobarían en la forma que ellos quisieran, no en la forma que más le interesase a Ucrania. Y en cualquier caso, no porque lo pida la primera ministra Meloni. Es que, bueno, pues hoy creo que queda fuera de toda consideración. Lo que pasa es que hay una cuestión que hay que reconocerla y es que el precio más alto que tienen que pagar hoy por hoy los países europeos, al parecer, es el de sus votantes. No tanto el coste de sus contribuciones como el precio político que tienen que pagar en las capitales. Y entonces es un precio que es muy alto. Llevamos muchos años atrasados en la conciencia de nuestra propia defensa, ¿para qué contar la defensa de un país que no es de nuestra organización? Y entonces ese camino muy empinado tiene que costar muchos esfuerzos en términos políticos. No se ha hecho docencia de las propias poblaciones como para que eso no supusiera inmediatamente una caída de gobiernos, pues bueno, y salida de la gente a la calle, protestas masivas y bueno, pues lo que haría muy difícil la implementación de los acuerdos. Pero que la cuestión es que bueno, pues los países hemos estado dejando de hacer no solamente de adquirir armamento, sino de adquirir conciencia de defensa. Y eso es una convicción que es común en todos los países europeos, menos lo que están en la línea de frente. Usted menciona la imposibilidad o la improbabilidad de que la ONU envíe tropas. Al respecto, simplemente un dato de contexto. Una misión así tendría que ser aprobada por el Consejo de Seguridad y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Si cualquiera de estos 5 países veta la posibilidad de un envío de la misión de la ONU a Ucrania, esto no podría realizarse, por lo que el profesor Juan Antonio o el general teniente Juan Antonio habla de la imposibilidad. Damián, más allá de esta realidad, ¿usted cree que la ONU debería enviar tropas? ¿Sería deseable, como lo plantea Juan Antonio, o no? Yo creo que, aunque definitivamente sería un mensaje muy importante que Naciones Unidas pueda participar en el conflicto a la hora de intentar frenarlo, la realidad se va a terminar imponiendo. Volviendo a esta idea, ¿no?, de que no tenemos esa policía mundial, al final del día, el ejército de Naciones Unidas de los propios países hagan sus contribuciones, pero no tiene su propia fuerza para intentar imponerse. Y obviamente Rusia, con su poder de veto en el Consejo de Seguridad, no va a permitir que las Naciones Unidas haga esto. En todo caso, va a depender más de que Estados Unidos, por su propia cuenta, envíe tropas o apoye a la OTAN, pero ahí estaríamos de vuelta cayendo en la cuestión de la OTAN metiendo en el conflicto. Hoy en día, por cómo funcionan las Naciones Unidas, esto es muy improbable.
remarcar una anécdota, que es que para la guerra de Corea, las Naciones Unidas pudo mandar un ejército a Corea porque justamente no comprendía todavía cómo funcionaba el poder de veto y se ausentó en la sesión. 70 años después, obviamente los 5 miembros del Consejo Permanente tienen muy claro cómo usar ese poder de veto y Rusia no. Por lo tanto, es muy difícil que esto se concrete. Una cuestión más, Tomaquía. Al final del día, esto es una disputa entre grandes potencias, están intentando reequilibrar el poder o la cuestión geopolítica y las organizaciones, por más buena voluntad que tengan, nunca van a tener la misma importancia que las potencias o los países de relevancia. Se va a resolver, desde mi punto de vista, Rusia, no nadie más. Y aquí para concluir quiero preguntarle, Juan Antonio, ¿se necesita o no se necesita, según su visión, esta coalición de voluntarios en Ucrania? Si Europa quiere tener algún papel que jugar en el futuro, en el reordenamiento de la estructura de poder mundial y quiere ser un actor en ese juego, bueno, me perdona utilizar el término de juego, en ese movimientos de potencias, si quiere, repito, tener algún papel que jugar como un actor, es necesario que pise fuerte. Como decía el secretario general de la OTAN, señor Rutte, que decía que Europa tiene que gastar más, tiene que actuar rápido, y es lo que ahora, pues bueno, esta es la tercera reunión en París, y tiene que hablar fuerte, más fuerte, como una sola entidad. Y entonces, si quiere jugar, como digo, algún papel en el futuro que no sea simplemente la mera decadencia, tiene que actuar ahora y actuar rápido, gastar mucho y hablar fuerte, con una voz potente. En efecto, es la tercera cumbre de este tipo que se realiza en Francia, adicionales a las que se hicieron en Londres y en Bruselas, también con el mismo tema del apoyo europeo a los ucranianos. Damián, según su visión, ¿se necesita o no se necesita esta coalición de voluntarios? ¿Y es o no la manera de Europa de pisar fuerte en un intento? También recordemos que Estados Unidos no está incluyendo a los europeos dentro de las negociaciones. ¿Es la manera del viejo continente de hacer presencia en esta guerra? Aquí voy a coincidir completamente con el colega. Si Europa quiere un peso en negociaciones de lo que es distribución de poder, tiene que dar una muestra de carácter. Sin embargo, se va a enfrentar al mismo problema que se enfrenta la OTAN desde su creación. En los años 60, Charles de Gaulle, el general francés, le preguntó a Kennedy si estaba dispuesto a sacrificar Nueva York para defender París, ¿no? Sabiendo que si Estados Unidos usaba sus armas nucleares, atacarían Nueva York. Y hoy yo creo que la pregunta es la misma. ¿Están realmente dispuestos los países europeos a sacrificar París o Londres para defender Varsovia o Kiev? Es una pregunta difícil, pero hay algo que tienen razón los europeos y es que ellos están mucho más cerca del conflicto, por lo tanto es lógico que su temor sea mucho más elevado del que tiene Estados Unidos estando al otro lado del Océano Atlántico. Pero según usted, ¿se necesita esta coalición o no? Yo sí, estoy totalmente de acuerdo en que se necesita, por lo menos para darle cierta voz en esta cuestión a los europeos, que hasta hoy en día parece que no la tienen, porque Estados Unidos y Rusia los están excluyendo de las negociaciones, obviamente. Y muy brevemente, Juan Antonio, quiero preguntarle, la posición europea es que esta coalición de voluntarios ayudaría a disuadir futuros ataques rusos contra Ucrania. ¿En efecto eso se lograría? Pues se están jugando con varias partidas a la vez. No hay que olvidar que Estados Unidos, en el principio de las negociaciones, cuando consiguió arrancarle a Zelensky la concesión de la explotación de las tierras raras, se lo ofreció por dos razones. Primero, para devolver los préstamos que había hecho Estados Unidos, y segundo, para que con la presencia de empresas americanas en el terreno disuadiría a los rusos de seguir atacando. Entonces, en la misma dirección, y eso es porque probablemente Trump pensaba, o su equipo pensaba, que con eso les disuadiría la mera presencia. Luego, la mera presencia
de fuerzas europeas, todavía más debería disuadirle. Sí. Pero ojo, que uno de los temas que está sobre la mesa y que sale continuamente, ¿y después qué? ¿Qué pasaría después de Ucrania si se consiguen los objetivos maximalistas de Putin, que sería la transferencia de los terrenos ya conquistados, Sí. del Oblast, poner un gobierno títere en Kiev y continuar hacia la siguiente, que sería Moldavia, Transnistria y Moldavia? Juan Y Antonio. entonces, ¿cuándo va a llegar el momento para que decidamos actuar? Debo interrumpirlo, Teniente General Juan Antonio del Castillo y Damián Sichero. Gracias por acompañarnos en el debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Y ustedes, vean más en france24.com y sigan escuchando nuestros podcasts.